Muchas gracias, hermano Abraham. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios. Libro primero de los Reyes, capítulo 1. Y le vamos a invitar a que nos acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 31. Libro primero de los Reyes, capítulo 1, del verso 1 al verso 31. Si usted allá en casa me sigue con la vista, vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Y como el rey David era viejo y entrado en días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. Dijéronle por tanto sus siervos: busquen a mi señor el rey una moza virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y trajéronla al rey. La moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Entonces Adonía, hijo de Agit, se levantó diciendo: yo reinaré. E hízose de carros y gente de a caballo, 50 hombres que corriesen delante de él. Su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer, y habíalo engendrado después de Absalón. Y tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con Abiatar, sacerdote, los cuales ayudaban a Adonía. Mas Sadoc, sacerdote, y Benaía, hijo de Joiada, y Natán, profeta, y Semeí, y Reiji, y todos los grandes de David, no seguían a Adonía. Y matando a Adonía ovejas y vacas, animales engordados junto a la peña de Zohelet, que está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Mas no convidó a Natán profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Y habló Natán a Batseba, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonía, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve, entra al rey David. Dile: rey, señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonía? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y acabaré tus razones. Entonces Batseba entró al rey a la cámara, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita servía al rey. Y Batseba se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí. Él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonía reina, y tú, mi señor rey, ahora no lo supiste. Ha matado bueyes y animales engordados, muchas ovejas, ha convidado a todos los hijos del rey, y a Abiatar sacerdote, y a Joab general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra suerte acontecerá, cuando mi señor el rey durmiere con sus padres, que yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y estando aún hablando ella con el rey, he aquí Natán profeta que vino. Dieron aviso al rey diciendo: he aquí Natán profeta, el cual, como entró al rey, postróse delante del rey, inclinado su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío, ¿has tú dicho: Adonía reinará después de mí,
y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales engordados, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, también a Abiatar sacerdote, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonía. Mas ni a mí tu siervo, ni a Sadoc sacerdote, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haberlo declarado a tu siervo. ¿Quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey respondió y dijo, llamadme a Batseba. Ella entró a la presencia del rey y púsose delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Batseba se inclinó al rey, su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Amén y amén. El título de la meditación de esta tarde, la fe de Salomón. La semana pasada estudiamos la fe justamente de su padre, la fe del rey David, a la luz de las declaraciones que sábado a sábado hemos venido recordando acerca de lo que es la fe. Le voy a invitar a que busquen la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es un texto que usted ya el día de hoy, estoy seguro, lo conoce de memoria. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque la fe ayuda a que nuestros sentidos se vuelvan más potentes, de alguna manera llamarlo, para que puedan percibir las cosas que no se ven y puedan percibir las cosas que aún no suceden. Como por ejemplo las promesas de Dios, que aún no suceden, pero ya nos las imaginamos, ya las abrazamos, esas promesas, ya hasta deseamos, imaginamos o llegamos a soñar con el reino de Dios, su establecimiento, la llegada del Señor en el cielo, tantas cosas que las creemos, las abrazamos, y aunque nuestros sentidos nunca lo han visto físicamente, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, como si la fe nos metiera de lleno en el ámbito espiritual para ver las cosas que no se ven, las huestes angelicales que están entre nosotros y que el hombre terreno no percibe, pero el hombre de fe sabe que, como dice el Salmo, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así que, qué hermosa definición de la palabra fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven, de acuerdo a la fe, fíjese cuáles son. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18, el apóstol Pablo habla y escribe, empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el hacimiento de gracias, sobreabunde a gloria de Dios.
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y de esta manera, la fe es ver hacia las promesas de vida eterna, hacia el futuro esplendoroso que Dios pone al alcance del hombre, con lo cual sabemos que la fe conviene a nuestra casa. Y la fe no llega de golpe para que el hombre de un día para otro haga una transformación total. La fe va uno recibiéndola conforme el Señor nos toma en sus manos y nos va moldeando. Hay quienes a lo largo de su vida van alcanzando un nivel de fe alto, pero hay quienes desde jovencitos su nivel de fe es alto. Veíamos el caso la semana pasada del rey David. Siendo un jovencito, su nivel de fe era alto. Era nivel 4 y el rey David pone el ejemplo en la casa de Israel. Pero la fe va creciendo hasta alcanzar el nivel esperado de parte de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 1, del verso 15 al verso 17. Romanos capítulo 1, del verso 15 al verso 17. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. De esta manera, pues la justicia de Dios, nosotros la vamos recibiendo de fe en fe conforme el Señor va haciendo su preciosa obra. Hemos definido 4 niveles de fe. El primero, creer en un Dios que no me alcanza ni me cambia, que es un nivel de fe como cualquier persona en el mundo que no cree en un Dios, pero no tiene absolutamente ninguna relación, solamente Dios existe y el hombre lleva su vida sin que cambie o impacte la existencia de ese Dios en su vida. Nivel de fe número 2, creer en el Dios todopoderoso. Lo busco cuando lo necesito. Esta definición nos habla de aquellos que en algún momento de necesidad buscan a Dios, porque saben que hay un Dios todopoderoso. No lo habían buscado, lo buscan en la necesidad, apelan a su favor. El Señor, siendo misericordioso, responde a las peticiones, ¿verdad?, de los que le buscan. Y el hombre, cuando recibe la respuesta, se olvida nuevamente de ese Dios. Lo buscamos en la necesidad, sea cual sea la respuesta del Señor, cuando aquella necesidad se acaba, también se acaba la búsqueda. Es importante aclarar que estos 2 niveles de fe para nada se acercan a los niveles de fe de los héroes de la fe. Es más, no son el nivel de fe que Dios espera de su pueblo. Nivel de fe número 3. Creer en el Dios que bendice. Si yo obedezco dentro de las promesas de nuestro Dios, cuando el hombre obedece, está la bendición presente en la vida del hombre. Sin embargo, cuando vienen las adversidades y la fe se pone a prueba, ahí a veces la fe se simbra, porque uno se pregunta, ¿por qué si yo hago bien me pasan estas cosas? Bueno, esto nos ayuda a entender que el nivel de fe 3, aunque es muy bueno, todavía no es el nivel de fe que Dios espera de sus hijos. La razón es que el nivel de fe número 4
Es el nivel de fe que se define creerle a Dios. Aún en la adversidad, siempre cumplirá su promesa. El nivel de fe número 4 nos lleva a entender, a comprender que Dios es dueño de todo lo que existe, que se hará siempre su santa voluntad. Nosotros en sus manos somos como ese barro, a través del cual el Señor hará su preciosa obra en la vida del creyente, pero que siempre cumplirá sus promesas. Así que, ¿para qué nos preocupamos si estamos en las manos del Señor? Nivel de fe número 4, la semana pasada veíamos el caso del rey David y en esta ocasión estudiaremos la fe del rey Salomón. ¿Por qué es importante la fe? Hebreos capítulo 11, verso 6, nos dice de la siguiente manera: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, ¿por qué es importante la fe? No hay otra manera de agradar a Dios, hermano, solamente creyendo a su palabra y creyendo a sus promesas. En esta tarde, la fe de Salomón y el contexto de Salomón en nuestra lectura inicial, cuando David ya es viejo, ya es entrado en años, cuando ya necesita que una jovencita pueda estar con él para calentar su cuerpo, porque con nada se calienta el cuerpo del rey, y ya el rey no está atendiendo los negocios del reino por su edad. Uno de sus hijos, un joven llamado Adonía, hijo de Hagit, que es una de las esposas del rey David, empieza a preparar todo el escenario para quedarse como rey de Israel. Tiene el respaldo del sumo sacerdote, tiene el respaldo del general Joab, tiene el respaldo de todos los que le están siguiendo y apoyando. Sin embargo, el Señor le había dicho a David que el que se sentaría en su trono sería Salomón. David se lo promete a Batseba y Batseba va a ver al rey. Nuestra lectura inicial nos dice que el rey David le dice a Batseba: hoy Salomón será confirmado como rey sobre Israel. Libro primero de los Reyes, capítulo 1, del verso 32 al verso 53. En este contexto de todo lo que se está viviendo para que Salomón llegue al reino, hay política, hay enemigos o aún en la familia real quienes no quieren que Salomón llegue al reino. Libro primero de los Reyes, capítulo 1, del verso 32 hasta el verso 53. En esta tarde van a ser lecturas largas y le vamos a pedir que ponga toda su atención en todo lo que acontece en torno al rey Salomón. Verso 32. Y el rey David dijo: llamadme a Sadoc sacerdote y a Natán profeta y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. El rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, haced subir a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. Allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey sobre Israel. Tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha sido con mi señor el rey, así sea con Salomón, y él haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Descendió Sadoc sacerdote, y Natán profeta, y Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lleváronlo a Gijón.
Tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas. Hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Oyólo Adonía y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Y estando aún él hablando, he aquí Jonatán, hijo de Abiatar, sacerdote, vino, al cual dijo Adonía, entra, porque tú eres hombre de esfuerzo y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonía, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él a Sadoc sacerdote, a Natán profeta, y a Benaía hijo de Joiada, y también los cereteos y a los peleteos, los cuales le hicieron subir en la mula del rey. Y Sadoc sacerdote y Natán profeta lo han ungido en Gijón por rey, y de allá han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. También el rey habló así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y levantáronse todos los convidados que estaban con Adonía, y fuese cada uno por su camino. Mas Adonía, temiendo de la presencia de Salomón, levantóse y fuese y cogió los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonía tiene miedo del rey Salomón, pues ha cogido los cornijales del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a cuchillo a su siervo. Salomón dijo, si él fuere virtuoso, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Envió el rey Salomón y trajéronlo del altar, y él vino e inclinóse al rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Amén. Pues bien, ahí se gesta una lucha política, se estaba generando una guerra ahí civil por tomar el reinado de Israel. Joiada, hijo de David, además mayor que Salomón, empieza a preparar, a hacer todos los preparativos para quedarse él en el trono de David, su padre, pero Natán apercibe a Batseba, la madre de Salomón, entran al rey David y confirman el nombramiento de el reinado de Salomón. Salomón queda como rey y tiene adversarios, porque Adonía no está tranquilo, él quería el reinado. También el general del ejército de Israel apoyaba a este varón, también el sacerdote. Hay gente que no desea la llegada del rey Salomón, y aunque Salomón ha sido nombrado rey, en este contexto vemos que internamente hay fuerzas que se están oponiendo al reinado de Salomón. Y entendemos que Salomón es más joven que Adonía, menos experimentado cuando se sienta en el trono de David, su padre. Libro primero de los Reyes, capítulo 2, una lectura larga. ¿Cómo se resuelve este problema? El rey David es el que le dice a Salomón, su hijo, lo que tiene que hacer. Libro primero de los Reyes, capítulo 2. Desde el verso 1 en adelante, ponga mucha atención. Llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo, yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate
y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón del trono de Israel. Y ya sabes tú lo que me ha dicho Joab, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató derramando en paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos y sus zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas a la huesa en paz. Vea el consejo que le está dando el rey David a Salomón. Le está diciendo que ajuste cuentas con aquellos hombres con los que el rey David le sirvieron, pero que tenían deudas. Verso 7. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron a mí cuando iba huyendo de Absalom tu hermano. También tienes contigo a Semeí, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a cuchillo. Empero ahora no lo absolverás, que hombre sabio eres, y sabes cómo te has de hablar con él. Harás descender sus canas con sangre a la sepultura. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino firme en gran manera. Aquí hacemos una pausa. David le está dando consejo a Salomón y le está diciendo David a su hijo, cuídate de estos adversarios porque ellos están apoyando a Adonía. Cuídate del general, del sacerdote, de aquel Semeí que me maldijo. Cuídate de estos hombres porque ellos seguramente procurarán tu caída. Le da este consejo, le da las razones y muere el rey David y deja con este consejo a su hijo Salomón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque estaba todavía esa inquietud en el reino de Salomón y lo que sucedió fue lo siguiente. Dice a partir del verso 13 del primero de Reyes capítulo 2, del verso 13 en adelante, se nos dice, entonces Adonía, hijo de Hagit, vino a Batseba, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida en paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición. No me hagas volver mi rostro. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te hará volver tu rostro, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Batseba dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Batseba al rey Salomón para hablarle por Adonía. Y el rey se levantó a recibirla e inclinóse a ella.
y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla a la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me hagas volver mi rostro. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te haré volver el rostro. Ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonía. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonía? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene también a Abiatar, sacerdote, y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y así me añada, que contra su vida ha hablado Adonía esta palabra. Ahora pues, vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonía morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual dio sobre él y murió. Fíjese cómo empieza este movimiento, esta pequeña guerra civil, y Salomón, aconsejado por su padre, no le aconsejó nada respecto a su hijo Adonía, pero Salomón sabe que tiene que tomar decisiones rápidas e inmediatamente mata a su hermano Adonía. Verso 26, y a Abiatar sacerdote dijo el rey: vete a Anatot, a tus heredades, que tú eres digno de muerte. Mas no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor Jehová delante de mi padre David, y además has sido trabajado en todas las cosas en que fue trabajado mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había sido sobre la casa de Elí en Silo. Vino la noticia hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonía. Si bien no se había adherido a Absalón, huyó Joab al tabernáculo de Jehová y asió,se de los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y da sobre él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y díjole: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así habló Joab, y así me respondió. Y el rey dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará tornar su sangre sobre su cabeza, y que él ha muerto sobre dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo, sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su simiente para siempre, mas sobre David y sobre su simiente, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y dio sobre él y matólo, y fue sepultado en su casa en el desierto. Pues bien, aquí hacemos una pausa, hermano, y cuántas cosas se suscitaron. Corre al sumo sacerdote, lo corre a Abiatar, mata a Adonía, mata a Joab, que eran los que estaban presentando más adversidad, y el Señor le había dicho de Semeí, aquel que lo había maldecido al rey David en aquella persecución de Absalón, hijo de David, y que el rey David, aunque lo juró no a él hacer directamente su muerte, David le encarga a Salomón que él sea el que vengue esa maldición. Entonces empieza el rey Salomón a aniquilar a todos sus adversarios. En este ambiente, ¿cómo se sentiría el rey Salomón? Aquí la pregunta que nos hacemos es:
la fe de Salomón, ¿cómo estaría en este momento? Porque el rey Salomón se está viendo inmerso en una situación complicada para tomar el reinado con adversarios. Su padre le da consejo, él sigue el consejo y aniquila a todos los adversarios de su reinado. Y en este momento parecería que hay confianza de Salomón, pero también hay muchas dudas. Se está dejando guiar por los consejos de David, su padre, pero yo creo que Salomón en cierta manera está sintiendo incertidumbre, inseguridad. Sin embargo, al quitar a los adversarios, Salomón está confirmando su reinado sobre Israel. Libro primero de los Reyes, capítulo 3, del verso 1 al verso 15. Importante mensaje para entender cómo se encuentra la fe de Salomón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Aparecióle Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has guardado en esta grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy mozo pequeño, no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, porque tú has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y como Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y presentóse delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos, e hizo pacíficos, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué maravilloso momento está viviendo Salomón cuando está confirmando su reinado al quitar a sus enemigos. Y cuando va a adorar al Señor, hay una fe, hay un ejemplo en su padre David. Él está viendo en David un ejemplo de la bendición de Dios. Cuando está en Gabaón, el Señor se le aparece en sueños y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pide sabiduría para gobernar, para juzgar, para reinar sobre la casa de Israel. El Señor se alegra de lo que pide Salomón
Y le dice, porque no pediste riquezas, ni poder, ni gloria, ni años de vida, sino que pediste para bien sabiduría, yo te voy a dar lo que pides y te voy a dar todas las cosas que no pediste. Y en este momento vemos que Salomón tiene una fe en el Señor, una fe, está confiando en Él, en que Él lo pueda bendecir. ¿En qué nivel de fe se encuentra Salomón en este momento? Bueno, alguien podría decir, bueno, puede ser nivel de fe 3, porque si obedece el Señor lo bendice. Hay quien pueda decir es nivel de fe 2, porque tiene una gran necesidad, lo está buscando. Bueno, podríamos tener estas ideas, pero el Señor se le aparece y le hace una promesa. Te voy a bendecir, te voy a confirmar y te voy a prosperar en tu reinado. ¿Qué fue lo que sucedió? Libro primero de los Reyes, capítulo 4, del verso 20 hasta el verso 34, el reinado del rey Salomón. Primero de Reyes, capítulo 4, del verso 20 en adelante. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y conforme a la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que su descendencia sería como la arena que está a la orilla del mar, Salomón lo está constatando. Verso 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Si el rey David había confirmado y establecido la monarquía y había prácticamente echado completa la conquista de aquella tierra prometida, venciendo a todos sus adversarios y sometiéndolos al reino de Israel, Salomón empieza a engrandecer el reino. Verso 22. La despensa de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos y cabras, búfalos y aves engordadas, porque él señoreaba toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Tenía además de esto Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y fue aún más sabio que todos los hombres, más que Etán es Rajita, que Emán y Calchol y Darda, hijos de Mahol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Fíjese la grandeza de Salomón por la sabiduría que el Señor le dio, que hasta hizo investigaciones científicas, hizo poesías. Vea lo que dice el verso 32 y el verso 33. Propuso 3,000 parábolas y sus versos fueron 1,005. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces. En el ámbito de las ciencias también Salomón estuvo inmerso. Dice el verso 34, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, de todos lados los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría.
Era grande el conocimiento, era grande la sabiduría del rey Salomón, que en su persona podía él constatar que la promesa de Dios que le daría sabiduría, el Señor le está cumpliendo. Hasta aquí podríamos volvernos a preguntar, ¿cómo está la fe de Salomón? Parecería que si el Señor está confirmando su pacto con él y está cumpliendo su promesa, la fe de Salomón debe de ser una fe alta, quizá en este momento nivel 3, quizá nivel 4, pero la palabra de Dios no nos deja ver mucho al respecto, simplemente nos deja ver que Salomón está siendo bendecido y prosperado por Dios. ¿Qué sigue en adelante después de que Salomón ve confirmado su reinado? Él quiere concluir el templo y aquí se da una muestra más de que Salomón quiere agradar a Dios. Libro primero de los Reyes, capítulo 6, verso 1, inicialmente. Primero de Reyes, capítulo 6, verso 1, dice la palabra de Dios. Fue en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. En el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. Salomón empieza a edificar el templo y quiere construirlo conforme al diseño que el Señor le había dado a David, su padre. Y dice el verso 12 y el verso 13, Salomón empieza la edificación del templo, una obra monumental. Toda la casa está forrada de oro. Está metiendo querubines de 5 metros de altura, de 10 metros sus alas extendidas en el lugar santísimo, cubiertos de oro. Está haciendo obra de artesano, una cosa maravillosa para hermosear la casa del Señor. Verso 12 y verso 13 de Primero de Reyes capítulo 6. Dice el verso 12. Desde el verso 11 dice la palabra de Dios. Fue palabra de Jehová a Salomón diciendo, esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla. El Señor está motivando a Salomón para que concluya la obra de la casa del Señor, y cuando ya está terminada esta maravillosa obra, esta maravillosa construcción, Salomón, y aquí vamos a ver cuál es su fe, va a dedicar el templo de Jerusalén para la gloria de Dios. Libro primero de los Reyes, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sión. Se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo del testimonio, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima.
e hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Bueno, pues empiezan a llevar el arca del testimonio de aquel tabernáculo que era móvil, un tabernáculo que se ponía y se quitaba, hecho de pieles y de telas, y ahora que ya está terminada la construcción del templo de Jerusalén, el primer templo que podemos decir que se construye de materiales preciosos, de piedras preciosas, de maderas finísimas. Ahora Salomón ha dado lugar a la llegada de el arca del pacto y la está metiendo en el lugar santísimo. La gloria de Dios en forma de nube llena aquella casa. Pues bien, Salomón le habla al pueblo y le está diciendo que el Señor Dios ha sido con ellos hasta ese día y que el Señor seguirá bendiciendo a la casa de Israel. Dice a partir del verso 17, de Primero de Reyes capítulo 18. Salomón está hablando al pueblo, capítulo 8. Primero de Reyes capítulo 8, verso 17. Salomón le está hablando al pueblo y le está diciendo: David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. He puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Púsose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: ponga atención, esta oración nos habla de la fe de Salomón. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Dijístelo con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como aparece este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo: no faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has delante de mí andado. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Aquí hacemos una pausa. Aquí aparece un Salomón que le ha creído a Dios, que está cumpliendo su palabra al haberlo puesto a él por rey sobre Israel. Vemos a un Salomón que ahora le está pidiendo a Dios que verifique, que confirme su promesa para que el trono de David sea firme y siempre haya una luz de David en el trono de Israel. En ese momento dice Salomón:
a Dios. Verso 27. Empero, es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oraren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos, que oigas y perdones. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y obrarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren, y confesaren tu nombre y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y ahí continúa una hermosa oración. Salomón está hablando en aquella oración con el Señor. Hay un diálogo, una comunicación, pero Salomón en esa oración está hablando, confirmando y creyendo realmente que el Señor está atendiendo a la oración de Salomón cuando se está consagrando y dedicando el templo. ¿Qué fue lo que sucedió? Libro primero de los Reyes, capítulo 9, del verso 1 al verso 9. Libro primero de los Reyes, capítulo 9, del verso 1 al verso 9. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y díjole Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Que si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos y los adoraron,
y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo aqueste mal. Fíjese lo que está sucediendo, hermano. Salomón platicando con el Señor, pidiendo su bendición y su presencia. Y el Señor apareciéndosele por segunda vez y diciéndole, yo te he escuchado, para que no tenga Salomón ninguna duda. Esta casa será una casa de bendición y estaré atento a la oración tuya y de tu pueblo. Donde quiera que ellos miraren hacia esta casa, escucharé. Mas si tú o la casa de Israel se fueren en pos de dioses ajenos, el Señor le dice, yo también los voy a dejar. Bueno, ahí queda el pacto y aquí podríamos decir que Salomón, obedeciendo a la palabra de Dios, se encuentra en un nivel de fe alto. Por su oración está creyéndole al Señor. Podría estar en el nivel de fe 3, muy seguramente en el nivel de fe 4, porque Salomón ya está creyendo que Dios ha cumplido sus promesas y que las seguirá cumpliendo. Esto se confirma cuando el reinado de Salomón, después de que ya se ha engrandecido él en sabiduría, ahora el reinado de Salomón se engrandece al grado que la fama de Salomón llega a nivel internacional. Libro primero de los Reyes, capítulo 10. Libro primero de los Reyes, capítulo 10, desde el verso 1. Es cuando el reino llega a su nivel más alto, cuando el reino de Israel llega a convertirse en una potencia en aquella zona, una potencia en su grandeza, en su fama, en el rey que reina sobre Israel. Si David había hecho a Israel un reino grande y fuerte, Salomón rompe todo parámetro y lo lleva a un nivel de ser una nación de alcance grande, hermanos, sí, potencia. Dice a partir del verso 1, primero de Reyes, capítulo 10. Y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias, oro en grande abundancia, piedras preciosas. Y como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey que no le declarase. Cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que servían, sus maestresalas, sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse enajenada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos, estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muy mucha especiería, piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias como la reina de Seba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído de oro, el oro de Ofir, traía también de Ofir muy mucha madera de Brasil, piedras preciosas. De la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, para las casas reales, arpas, también salterios para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil, ni se ha visto hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso, todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Ella se volvió y fuese a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año era 670
66 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro extendido. 600 siclos de oro gastó en cada pavés. Asimismo 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y lo alto de él era redondo por el respaldo. De la una parte y de la otra tenía apoyos, cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de la una parte y de la otra. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vasija del rey, la vasija de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata. En tiempo de Salomón no era de estima, porque el rey tenía flota que salía a la mar a Tarsis con la flota de Irán. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios, pavos. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda aquella tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Todos le llevaban cada año sus presentes, vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, aromas, caballos, acémilas. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Puso el rey en Jerusalén plata como piedras, cedros como los cabrahigos que están por los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón en Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, el caballo por 150, y así lo sacaban por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. La grandeza no solo de Salomón, la grandeza del reino, hermano, en toda su esplendor. El reino de Israel nunca volvió a tener una grandeza como la que tuvo en la época de Salomón. En la época del reinado de Salomón, Salomón llevó a Israel a ser potencia. En toda aquella región, todos los reinos reconocían y veían a Israel como potencia mundial en aquella zona. De tal manera que Salomón llevó ese reinado y esa grandeza en extremo alto, hermanos, ¿sí? Y aquí podemos nosotros decir, el Señor cumplió su promesa de darle sabiduría, cumplió de promesa de engrandecer su reino, su grandeza, su fama. La fe de Salomón, ¿cómo debería estar en este momento, hermano? Salomón, confiando en el Señor, debería ser una fe alta, muy alta. Quizá podríamos decir que en este momento Salomón debería estar en la lista de los héroes de la fe, porque hasta este momento Salomón está siendo alguien que está rompiendo todo parámetro de grandeza. Sin embargo, vemos que después de esta segunda aparición y la grandeza del rey, dice el capítulo 11, del verso 1 al verso 13, lo que constantemente estudiamos, de haber llevado Salomón este reinado a un nivel sin límite. Dice el libro primero de Reyes, capítulo 1, capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón, a las heteas. Ya estudiamos, cuando estudiamos hace algunos días la fe de Gedeón,
en el contexto quiénes son los amonitas, los moabitas, Idumea o Edom, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas gentes, aunque eran primos de Israel, ¿verdad? Descendientes pues de la línea de Abraham y de su familia de Abraham, dice el verso 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Eran pueblos idólatras. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días por amor de David, tu padre. Romperé lo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, que yo he elegido. Y en este momento, hermano, después de haber visto a un hombre de fe, que se le apareció el Señor 2 veces, con el que habló, con el que hizo un pacto, con el que pudo confirmar la bendición y la promesa de Dios. Al estar ya viejo y al querer agradar a sus mujeres que eran idólatras de las naciones circunvecinas a Israel, Salomón torció su corazón. La pregunta es, ¿puede uno de los hombres que llega a tener tanta fe desviarse de su camino? La respuesta es sí. Es el caso de Salomón. Y de este caso el Señor ya había dicho. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 20. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 20. Y en cuanto a la caída de Salomón en la idolatría, y en cuanto a su caída en la idolatría, vemos que su fe es echada en tierra. El Señor dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. La palabra de Dios no nos dice si hubo profeta que amonestara a Salomón. Lo que nosotros podemos ver es que Salomón, el nombre de Salomón, no está en la lista de los héroes de la fe, como los que ya hemos recordado, como el nombre de su padre David. No aparece en la lista de todos los héroes de la fe. Sin embargo, este tema lo abordamos para compartirlo con la iglesia y poder decirle a la iglesia que aunque la palabra de Dios nos dice que debemos de crecer de gloria en gloria y de fe en fe,
No solamente tenemos la responsabilidad de llegar, sino tenemos el compromiso de mantenernos siempre en esa confianza, para que siguiendo el ejemplo de los héroes de la fe, podamos decir juntamente con ellos, Hebreos capítulo 11, del verso 39 al verso 40, de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, verso 39 y verso 40. Todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Salomón, en algún momento en su vida, alcanzó el nivel de fe, pero no se mantuvo en ese nivel de fe. La invitación en esta noche, hermano, es que nosotros lleguemos y mantengamos el nivel de fe que han tenido los héroes de la fe. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Viendo hacia las promesas de Dios, por muy difícil que sea la vida o por muy fácil como fue en el caso de Salomón, no nos apartemos del camino del Señor, ni a diestra ni a siniestra. Un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Que el Señor les bendiga.